a continuación tenemos una charla de Forensic Against the Clock, donde tenemos al ponente Pedro Sánchez y Jorge Lamarca. Cuando queráis podéis dar comienzo. Muy bien. Bueno, lo primero, gracias. Bueno, perdón, soy maño y los maños que cuando hablamos pues gritamos mucho. No me haría falta micro. Bien, muchas gracias a todos por la asistencia, por venir y sobre todo a la organización por traernos, que está haciendo un trabajo estupendo entre ayer y hoy y aparte los comentarios son magníficos y yo creo que se merece un aplauso a la organización, por favor. Gracias a todos. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a empezar nuestra conferencia, nuestra charla. Es una charla un poquito especial porque viene todo de una idea y básicamente para que sepáis un poquito quiénes somos, pues bueno, yo soy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Jorge Lamarca. Bueno, yo creo que algunos sí conocen lo que es Conexión Inversa de muchos años de atrás con el mundo de la respuesta ante incidentes y forense y en los distintos sitios por donde he ido trabajando, pero bueno, básicamente se puede decir que colaboro con las fuerzas de seguridad, he trabajado también para la OTAN con Bitdefender en temas de ciberejercicios, he trabajado también en Deloitte durante 4 años, que fue donde conocí a mi amigo y profesional Jorge, y luego, pues bueno, por suertes y cosas de la vida, pues él estaba en el banco, y el Banco Santander, y bueno, y ahora nos volvemos a ver otra vez. Jorge, preséntate tú. Sí, yo creo que no hace falta presentación para ti, Pedrito. Yo me llamo Jorge Lamarca, soy compañero de Pedro en un banco bien grande, muchos sabéis cuál es. Me he dedicado durante los últimos 8 años a montar, participar y sobre todo trabajar en temas de respuesta a incidentes, infraestructura de respuesta a incidentes, en banca, en industria, en servicio gestionado, etc. Así que un recorrido, digamos un mini recorrido paralelo al de Pedro, quizás. Bueno. Sin más, un poquito para que podamos ver el concepto, voy a hacer una pequeña introducción muy básica para que luego lleguemos a la parte quizás un poquito más bonita y más dura también por los conceptos, pero realmente bastante asequible. Y queríamos introducir un poquito cómo llegamos a esto. Todo esto nace de la idea que tiene Jorge hace un año, más o menos, él empieza a pensar y decir, oye, en el mundo del FIR, de la respuesta ante incidentes, de los forenses, hay muchas cosas que son repetitivas y casi siempre, cuando vamos a trabajar en algún tipo de caso, normalmente esto suele llevar, suele llevar a hacer cosas, pues bueno, decir, oye, pues tengo que hacer la adquisición. Vas a coger una herramienta y resulta que esta herramienta, pues casi todas están muy orientadas a hacer ese tipo de adquisición. Entonces nosotros dijimos, cada vez que tenemos un caso, o vosotros, o un caso cualquiera, tenemos cosas muy repetitivas. ¿Cómo podemos empezar a automatizar esto? Y de ahí nace el proyecto, la idea, y luego yo me incorporo con Jorge también para ya, pues bueno, para desarrollar un pegamento utilizando herramientas que ya existen y a partir de aquí, pues bueno, que vosotros también podáis tener este tipo de aplicación. ¿Qué es lo que nosotros prácticamente pensamos? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Vale? Entonces, bueno, inicialmente pensamos en qué se puede automatizar. O sea, qué procesos se pueden automatizar. Y ya no estoy hablando de la adquisición, sino de la parte de inteligencia, de decir, oye, yo quiero el análisis. Me voy a olvidar de lo que es la parte de adquisición, porque esto ya hay muchas herramientas, casi todas hacen más o menos lo mismo, unas más, otras menos, pero ¿y lo que es la automatización y que me dé esa parte de investigación? ¿Cómo lo puedo llegar a hacer? ¿Vale? Entonces, ese es el planteamiento final y es a lo que llegamos. Nuestra herramienta no es una más, de hecho no existe. Por lo menos lo que hemos estado mirando es que las herramientas que hay actualmente son todas de adquisición y a lo mejor un triaje. ¿Vale? La nuestra no, la nuestra ya va a hacer investigación y a futuro, evidentemente, hasta con casos de uso. Sí, o sea, sobre todo, una cosa que hemos observado es que hay muchísimo trabajo en torno a adquisición, como decía Pedro, procesamiento y extracción. Y a eso se le llama análisis muy a menudo, cuando en realidad lo que echábamos en falta es las tareas de análisis, de revisión de, digamos, esa exportación final o ese paso de haber convertido básicamente ceros y unos en algo legible por una máquina. No había mucho que después de ese paso hiciese una revisión que pudiese suplir el triaje extendido básico que hace un analista en el día a día. O, bueno, con Excel. Sí, con Excel. Bueno, ¿cómo está? Hicimos una especie de visión. ¿Cómo está la industria? ¿En qué punto nos podemos encontrar, básicamente, o qué es lo que nos podemos encontrar?
Y bueno, hicimos una especie, un scoring muy básico, evidentemente, pero lo hicimos muy ampliado y aquí hemos hecho un resumen, básicamente, y tenemos cómo se percibe la respuesta ante incidentes, o más entrando en la parte forense, cómo se percibe esto, ¿no? Bueno, pues por parte de las autoridades, el coste es bajo. O sea, bueno, soy funcionario, tengo que hacer esto y es mi tarea, y mi tarea puede durar lo que tenga que durar. En cuanto a las instituciones financieras, pues bueno, es un nivel medio. Y evidentemente la industria es alto, el coste es alto. Y luego tenemos, yo también he sido consultor y Jorge también, bueno, y luego tenemos los servicios profesionales. Bueno, ¿y esto quién paga este servicio? Entonces, claro, dependiendo de dónde tengas el incidente, esto va a variar, va a tener una variación. Entonces, va a depender del tipo de industria donde te encuentres y el tipo de caso que es. Ya sabemos muchas veces que en el momento que ocurre un problema, pagarían todo. O sea, en ese momento llegarían, pagarían todo, pero luego a la realidad, conforme se va aumentando el tiempo, ese coste, aparte de ser muy grande, es casi inviable el poderlo pagar, ¿no? A metro. Luego tenemos también la calidad, ¿vale? La calidad media de los casos. Pues bueno, ¿cómo es la calidad? Pues bueno, va a depender también del tipo de incidente que tengamos. O sea, por un lado, pues bueno, en las autoridades es un nivel medio, en las instituciones financieras es un nivel bajo que hemos estado mirando y alto también en la industria. Y evidente, los servicios profesionales también aquí van variando un poquito, va a depender también de ese tipo de informe o ese tipo de documentación, ese tipo de caso que hay que producir, ¿no? ¿Cuál es el indicador de éxito de esto? Pues bueno, también es muy variable, pero también lo hemos recogido. Por un lado, la solidez, en el caso de autoridades, es sólido el caso judicial. Quiero decir, algo que sea contundente. Las evidencias tienen que ser las evidencias, las que tienen que entregar y las que tienen que ser reales. Evidentemente, tiene que haber un estándar de gestión de la evidencia. Normalmente las autoridades, por ser simplemente fuerza de seguridad, ya tiene un nexo o un punto común. A un compañero que me está viendo dirá, bueno, no es así del todo, pero algún punto común que evidentemente pues, hace que los jueces confíen mucho más en este punto, ¿no? Las instituciones financieras, pues bueno, la solidez del caso judicial es bastante, ¿vale? Pero depende también del impacto. Esto es importante. O sea, aquí estamos hablando normalmente de tema económico, de tema también de datos personales. Y esto evidentemente también donde se esté moviendo, pues puede llegar a producir un problema, ¿no? Entonces, bueno, el indicador de éxito en este caso sería también la solidez, ¿no?, del caso judicial. En cuanto a la industria, aquí también el impacto en la producción y en la propiedad intelectual. Esto, si recordáis también en alguna charla que he dado también de escalas y demás, ya no es el dato no tiene interés, pero tiene interés que si una máquina se para en un momento determinado, la producción pues evidentemente se resiente y la economía de esas horas parado en los sistemas, pues también, ¿no? Con lo cual es importante. Y aquí, claro, los servicios profesionales van variando. ¿Esto se puede pagar? Pues depende también del caso, ¿vale? El cliente en un momento dado no tiene una tarea infinita de dinero. O sea, al fin y al cabo tiene un límite y hasta donde llegue el límite llegará la investigación. Perdón. Y luego los riesgos. ¿Vale? Los riesgos priorizados, esto también es importante. Por un lado, la afectación de información crítica. O sea, esto en cuanto a las autoridades, ¿no? Ahí, bueno, conocidos casos que habéis oído en la prensa, pues evidentemente esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Y el coste humano. ¿Cuántas veces se dedica un montón de gente o una persona, porque a lo mejor no se puede en ese momento, a un caso que dura una eternidad, ¿no?, en la parte de las autoridades y fuerzas de seguridad? En las instituciones financieras es el coste económico y el cumplimiento. Aquí se regula todo prácticamente. Pensar que la banca lleva funcionando más de 100 años prácticamente. Entonces, claro, todo el tema de regulación viene dado ya y viene muy optimizado, muy maqueado, ¿no? Con lo cual, pues, es algo que también que cuando vamos a iniciar una investigación, pues esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. En la industria es la pérdida de continuidad operacional. Esto, pues bueno, hoy en día es una situación complicada, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mundo IoT nos ha llegado de golpe cuando todavía no hemos solucionado los problemas en el mundo de IT, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, que todo va a converger hacia ese mundo, evidentemente.
Y luego, pues, los servicios profesionales pues, también van a depender un poco de ese riesgo priorizado que en un momento determinado pues, bueno, puede llegar a perder el cliente, ¿no? A partir de aquí, una vez que ya tuvimos el mapa de cómo tenemos las diferentes, digamos, formas de ver un forense, luego pensamos, oye, ¿y qué carga de trabajo tenemos nosotros? ¿Cómo vamos a estar aquí trabajando? Entonces, bueno, nosotros lo hemos dividido en 3 partes, que no deja de ser respuestas incidentes. Pues, correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, podemos decir una intrusión avanzada. ¿Qué ocurre en una intrusión avanzada? Pues que tienes que procesar mucho. Os pongo un caso. Esto alguno lo habrá vivido. Hombre, si estamos hablando de una máquina, no. Pero poneros el caso de una máquina y ahora multiplicarla por 5, simplemente con esa suma. La cantidad de logs que tengo que andar mirando cuando tengo un incidente. Logs de Windows, logs de propios que pudiera tener la aplicación que tengo que mirar, artefactos, adquisiciones. O sea, se multiplica, con lo cual eso es un problema. O sea, esa carga la tenemos que tener. Si esto en un caso grave, como los que alguna vez hemos vivido en otras entidades y en otras empresas, pues evidentemente pues esto se maximiza. Son miles de máquinas o cientos de máquinas y todo esto evidentemente pues puede llegar a ser un problema. Que sí que es verdad que se puede automatizar. Hoy en día pues sí tenemos Sigma, Stix, tenemos muchas plataformas que nos pueden ayudar, pero también requiere de tiempo y conocimiento para llegar a ello. Con lo cual también puede ser harto complejo y eso es otra cosa que nos ponemos nosotros en nuestra mochila, ¿no? Y luego tenemos cosas que son pseudo-automatizables. ¿Qué es pseudo-automatizables? ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces, o vosotros, cuando tenéis algo que es repetitivo? Hacer un script en Bash, hacer un script en cualquier entorno en Python y empezar a automatizar pequeños procesitos. Pero esos procesitos nos lo quedamos nosotros y no lo estamos compartiendo, no lo hacemos más grande. Entonces, de aquí, todo esto, para que veáis a dónde va a llegar un poco lo que es la idea. Luego tenemos Digital Discovery, que también es lo mismo, prácticamente, y esto sí que ya hay herramientas que ya cubren ese espectro y funcionan bastante bien. Y es muy difícil ponerte a desarrollar o hacerte un script que haga esto, porque ya digo que son herramientas, normalmente suelen ser comerciales, evidentemente, hay alguna que no, pero la mayoría, y estas son las que te producen que en un momento determinado, pues bueno, tengas un coste añadido y que no la tengas. Además, típicamente, una cosa a observar con el tema de Digital Discovery es que las propias plataformas Enterprise que ya están pagadas, con un suplemento de la licencia, tienen soporte Enterprise de Discovery Digital a una plataforma de Discovery nativa. Con lo cual, competir con eso habitualmente es muy, muy complicado, ¿no? O sea, tiene menos sentido. Y luego la documentación. ¿Cuántas veces nos han dicho, si no documentas, si no escribes, si no lo entiende el que lo está viendo, no vale para nada el trabajo? ¿De acuerdo? Eso es algo también fundamental. Entonces, muchas veces el concepto de documentación tampoco se refleja en un informe. El concepto de documentación, eso es todo lo que hay que ir pidiendo, a quién tienes que pedirlo, cómo lo tienes que pedir, si eso va a ir gestionado, si es un correo, si es una llamada de teléfono, todo eso es parte también del control y de la carga que tenemos unos analistas forenses. Con lo cual, de eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego tenemos también intervención manual, o sea, requiere mucho. Tengo que analizar un buzón, miles de correos, qué tengo que buscar, con quién tengo que coordinar, qué palabras clave tengo que coger, qué es lo que quiero encontrar. Muchas veces no se sabe exactamente qué es lo que se busca. O sea, pues esto también, evidentemente, lo vamos a tener ahí. Y, como hemos comentado al principio, este tipo de herramientas, pues bueno, es muy difícil la automatización. Son propietarias la mayoría de ellas y ya tienes que ir a lo que te marca la propia aplicación. Y luego tenemos, evidentemente, un triaje digamos, con incidentes conocidos y malware común, ¿no? Que aquí, bueno, pues esto implica los artefactos típicos, hacer la recolección, tenemos también automatización, evidentemente, con Cuco, o sea, COPE, etcétera. Tenemos varias ahí utilidades. Y evidentemente, aquí sí que hay mucha herramienta libre. Hay herramienta de pago, pero bueno, normalmente el analista en este caso va cogiendo ahí diferentes tipos de herramientas open y empieza a jugar con ellas. Y efectivamente, esta parte es muy automatizable. Esto sí, ¿por qué? Porque como, bueno, voy cogiendo trocitos de código, me voy haciendo una aplicación a mi medida, ¿vale? Siempre y cuando digamos, el paciente cero
se ha conocido. Quiero decir, ese tipo de infección se ha conocido. Si no es conocido, evidentemente, tienes que dedicarle más tiempo en la carga. Como veis, bastante carga, ¿vale? O sea, vamos a tener ahí bastante impacto en eso. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de madurez nos vamos a encontrar? ¿Qué madurez operativa nos vamos a disponer? Bueno, pues esto va a depender. ¿Cuántas veces, no sé, a mí me ha pasado en el pasado, me ha pasado mucho, que yo iba a una empresa que me llamaban, oiga, hay un incidente, y unos tenían los logs, otros no tenían los logs. O sea, ¿qué logs? Eso es, ¿qué logs? Otros tenían la hora cambiada en el router diferente a la del servidor, con lo cual hacer un matching de esa información era una locura, y te lo exigían, oye, es que necesito esto. Y dices, milagros no puedo hacer, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en estos puntos, tanto la estrategia basada en el stack de un proveedor que te puede ofrecer ayuda o con sus herramientas, las herramientas monolíticas que podamos tener dentro de esa organización a la que vamos a hacer el análisis y las grandes cantidades de datos que podemos tener, al final, ¿en qué se basa esto? Se basa en una poca madurez, ¿vale? O sea, no encontrarme, tener dependencias me va a llevar a un forense tradicional. Entonces, un forense tradicional, ¿qué voy a hacer? Pues no me queda otro remedio más que coger adquisición completa, ¿vale? Y va a depender del caso. Tengo que clonar el disco, tengo que convertirlo, luego tengo que hacer los hashes, tengo que hacer el análisis, etcétera, 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 como muchos ya sabéis y que se va dando, ¿no? Y luego el triaje es manual, básicamente. Entonces, con lo cual, aquí no estamos hablando de días, meses, semanas, o sea, va a depender un poco también el caso. ¿Cuándo es algo más maduro? Pues es algo más maduro cuando ya empezamos a tener dentro de esa organización, empezamos a tener pues, registro de logs, explotación, inteligencia dentro de esos logs. No Big Data, sino Data Analytics, es decir, oye, voy a poder machear, voy a poder buscar, tengo un EDR, ¿vale? Dentro de mi organización que ya me hace el triaje automatizado, parte del triaje y la adquisición, parte de ella automatizada, con lo cual voy a obtener la memoria de un equipo, voy a poder sacar artefactos en un momento determinado del registro, pues bueno, esto ya sería algo un poquito más maduro, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que tendríamos es que podemos tener una adquisición parcial y tareas, vamos a denominarlo, medio mecanizadas, con lo cual esto sería el síntoma de madurez. Vale, quedaría ahí un poco. El análisis acelerado es un poco lo que nos va a llevar a nosotros a pensar, a pensar en nuestra aplicación, no sé cómo llamarla, bueno, ¿vale? Pero nuestra aplicación, nuestra idea, ¿vale? Y a partir de ahí pues, nos va a permitir tener pues, bueno, facilidad en la automatización. Ya digo, no es triaje, sino es más el análisis en sí, que es lo que la mayoría de las herramientas pues, no llevan. Pensamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Volvemos, aquí está la diapositiva que siempre, bueno, Jorge y yo vamos discutiendo un poco de la patata caliente, ¿no? Open source, la hacemos comercial, quiero decir, código cerrado no tiene por qué ser comercial. Bueno, pues evidentemente pues esto depende. ¿Qué ocurre? Que como inicialmente lo pensamos para nuestro equipo, pensamos en que el control debía de ser nuestro. Quiero decir con esto que el open source no es gratis. La gente muchas veces nos equivocamos. Requiere un conocimiento, requiere un mantenimiento. ¿Cuántas veces os ha pasado que a lo mejor habéis bajado algo de GitHub y no va? Y dice, va, patata, esto que caca, no va, nadie lo mantiene. ¿Para qué lo ponen? O funcionaba con una versión anterior. Eso es una realidad, ¿vale? Es una realidad del concepto open source. Pero no es gratis. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo que sea automatizable, que sea para nuestro equipo, que lo podamos aprovechar, que podamos tener el análisis y la inteligencia, pero lo mantenemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el control. Pero nos pareció tan buena idea, no solamente esto, sino decir, oye, lo mantenemos, lo podemos mantener, pero queremos que la comunidad apoye y ayude sobre esto. Y daremos todas las facilidades, como luego contará Jorge, para que eso esté ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el concepto que nosotros veíamos es más ventajas que inconvenientes. Por otro lado, el concepto también de soporte de un producto que también habíamos pensado, y bueno, ¿y si compramos un producto? Pues bueno, dependemos del proveedor, de su mantenimiento, también tiene ventajas que en un momento determinado pues algo no funciona y es el proveedor, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, eso lo vamos a tener ahí. Bueno, pues partiendo de esto, ¿qué hicimos? Vamos a hacer una herramienta nueva. Hay cosas que funcionan muy bien. A lo mejor requieren arreglarlo un poquito,
¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pensamos? ¿Qué había? Hay muchas más, evidentemente. Esto es un pequeñito ejemplo. Pero bueno, veíamos que hay cosas que funcionan muy bien, como GRR, pero tienes que montar un agente. En un entorno distribuido a lo mejor es más complicado, no te dejan montar ese agente. Cuando hablas con Google, Google te dice, no, yo te lo dejo, pero tienes que personalizarlo. Ya no es open source, quiero decir, ya tienes que hacer una consultoría, y no, Google no da consultoría, Tienes que hacer una consultoría de cómo optimizar GRR para que esto funcione bien en tu plataforma, porque ellos te dan el base. Luego hay otras herramientas que, bueno, Query, un montón. Y estas son las de, pensamos siempre en las de adquisición. Nos van a valer para adquirir. Y dijimos, mira, en este mundo no vamos a entrar. Aquí no vamos a ir a la parte de procesamiento, que es la que nos interesa. Subir cosas que las vaya despedazando, que las haga en cachitos, y esos cachitos que luego me lo refleje en humano. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, Jorge ahora os va a explicar un poquito cómo funciona la arquitectura para que veáis qué es lo que hemos aplicado. Esto quizás es mejor. Sí. Pues bien, como decía Pedro, tenemos varios objetivos con respecto a la parte de procesamiento y a la parte de análisis. Y esto es un poco, incluso puso en LinkedIn, me acuerdo, que habíamos creado una herramienta y demás, y quizá hay un poquito de confusión en torno a eso, y sé que algunos organizadores también pensaban, bien, pues quiero saber dónde encontrar vuestra herramienta y demás. Lo cierto es que en septiembre del año pasado teníamos un montón de código al que le hemos prendido fuego. Y ha sido por un motivo muy claro. Teníamos al principio una serie de herramientas dockerizadas a nuestro gusto, con el tamaño que queríamos, con bueno, las operadores de entorno que queríamos, etc. Pero en realidad teníamos como control de todo el flujo, porque todo código nuestro, y al final teníamos también una serie de procesadores que alimentaban un SQLite, y luego teníamos un driver que habíamos creado nosotros, que lo que hacía era interactuar con ese SQLite y buscar quizás los patrones que estábamos encontrando. Eso seguramente la gente que se ha dedicado a temas de DevOps para seguridad le estará chirriando muchísimo, y a mí me chirrió también en su momento. Y lo que hice fue ponerme a investigar diferentes soluciones que habían, y nos dimos cuenta que para casi todos los casos de uso hay una herramienta que tiene o una implementación total o una implementación parcial. De hecho, en la mayoría de ocasiones es una implementación parcial. Una cosa que quería comentar con respecto al slide anterior es que no tenemos ninguna preferencia en particular en torno a licencias. Sí que nos gusta muchísimo el software libre, no necesariamente open source, sino libre. Y, bueno, evidentemente la definición de software libre tiene mucho debate y mucho flame, pero en todo caso, simplemente para acotar un poquito de lo que estamos hablando, totalmente al margen de las opiniones, pues estas herramientas son la mayoría con licencia Apache, MIT o BSD, pero sobre todo Turbine y TimeSketch son Apache 2, con lo cual lo que podemos asumir es que las organizaciones que las mantienen tienen un fork privado en el que trabajan y liberan parte del código y también aceptan contribuciones de la gente de fuera, ¿no? A mí me parece un buen equilibrio para una herramienta de este tipo, porque evidentemente mantenerlas. Pedro comentaba que el software libre o el software open source y todo ese espectro de software no es gratis. Hay mucha gente, si te vas a... De hecho, hay algún desarrollador por aquí con el que he colaborado, y un comentario muy recurrente es que la gente se mete en GitHub y empieza a flamear porque algo se ha roto, cuando en realidad lo que han hecho es compartir su trabajo y ponerlo bajo una licencia que además garantiza hasta cierto punto que el código se va a mantener en el dominio público y va a estar accesible al resto de la gente y demás, ¿no? Entonces, en fin. Otra salvedad muy importante, de hecho, dos salvedades, perdonad por todo el discurso, pero esto es muy importante. Esto no tiene nada que ver con el trabajo que estamos haciendo nosotros en nuestro empleador. Sí que hemos dedicado tiempo a investigar, pero al final, cuando trabajas en un entorno comercial, escoges las mejores herramientas para cada fase, independientemente de tus ideas sobre software libre, sobre software propietario, freeware, etc. Esto es, digamos, un entorno en el que montaríamos si de repente Netflix dijese, oye, queremos ponerle fuego a este equipo de seguridad y quisiésemos tener una plataforma de procesamiento y análisis nueva. Entonces, estos son buenos candidatos. Otra salvedad muy importante es que es extremadamente difícil hacer que estas herramientas funcionen bien en producción de forma constante. O sea, por ejemplo, Turbinia es una herramienta maravillosa. La gente que la mantiene no puede ser más maja y no pueden ser más colaborativos y abiertos y además profesionales. Sin embargo, hay que tomar muchísimas decisiones, como ya veremos, a la hora de montarla. Tienes que escoger qué dockerizar, qué componentes dockerizar, qué herramientas quieres usar y en qué régimen, quieres hacerlo de forma distribuida o no. Hay muchísimas decisiones que hay que tomar en torno a DevOps y hace falta un profesional de DevOps para montarlo, con lo cual no puedes esperar
montar esto en un servidor un poco a lo gitano y que funcione perfectamente, porque no va a funcionar perfectamente, ¿vale? De hecho, yo creo que sabiendo, yo me he leído el código de Turbinia para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, y os prometo que me tomaría 2 meses con una persona que sepa lo mismo que yo montar un entorno de producción para un lugar como el nuestro. Entonces, esa salvedad es importante. Turbinia y Timesketch son herramientas cuando tienes forense a escala y cuando tienes la necesidad de colaborar con otros y tienes una cantidad de evidencia que justifique tener esa, digamos, artillería. Quiero ver cómo voy de tiempo. No voy tan bien de tiempo como pensaba. Bueno, 10:50, son 50 minutos, ¿no? Genial. Vale. Turbinia es un framework para configurar pipelines de procesamiento por tipo de evidencia. Muy importante. Tiene interfaces de código que te permiten definir tipos de evidencia, el preprocesamiento y postprocesamiento asignado a ese tipo de evidencia y luego los procesadores o analizadores que son compatibles con cada tipo de evidencia. El objetivo es que tú alimentes a Turbinia, por ejemplo, un disco de GCP o un disco de Azure o lo que sea, o un disco normal y corriente, un E01, y en función de lo que tú hayas definido que es compatible, va a ejecutar una serie de procesadores y cuando salga evidencia de esas tareas de procesamiento, que pueden ser artefactos parciales como pues, llaves de registro, logs operacionales, lo que toque, va a hacer lo propio con esas evidencias, con lo cual tienes un árbol de procesamiento que te permite automatizar lo que sería tirar comandos durante toda una tarde, pues lo podrías hacer en función de la artillería que tengas en tu máquina y lo bien montado que lo tengas se puede hacer en mucho menos tiempo. Veremos unos ejemplos de tiempo ahora, ¿vale? Por otra parte, aplica disciplina de colas. Pedro hablaba de un freeware en su parte de la charla que se llama Cape, que es maravilloso. Además, estoy súper agradecido a que la persona en particular que lo ha compartido lo haya compartido, porque además tiene una serie de habilidades que, por ejemplo, el carving que supera el file locking del sistema operativo, etcétera, cosas que no suelen estar disponibles en el espacio freeware, ni libre ni open source. Así que eso está muy bien. Una cosa que yo echaría en falta en esa herramienta en particular es la disciplina de colas, porque yo quiero poder definir colas por prioridad, etcétera. Yo puedo tener, por ejemplo, una tarea que me hace una extracción parcial de un disco y luego me procesa un log, que eso toma 6 minutos, y puedo tener una tarea que se hace un timeline con todos los hashes, etcétera, etcétera, y eso puede tomar 50 minutos. Yo quiero poder analizar desde el minuto 1. Eso es muy interesante, ¿no? Pues eso Turbinia te permite hacerlo. Luego también ejecución condicional. Yo puedo decirle a Turbinia, bien, te paso una evidencia y quiero que cojas esa evidencia y le apliques exclusivamente estas herramientas con estos parámetros. Y no quiero nada más. Una vez más, una cosa que podría tomar 1 hora y media puede tomar tranquilamente un cuarto de hora o 20 minutos. Así que muy interesante. Y por otro lado, soporte para configuración granular de casos de uso para procesamiento. Esa habilidad que os he dicho antes de configurar recetas con parámetros se puede después instanciar en diferentes ficheros y tú puedes alimentar al cliente de línea de comando de Turbinia o al API cuando lo haya, de momento no la hay, esa receta para esa evidencia, con la cual puedes procesar dentro de un caso varias evidencias con diferentes recetas a tu gusto. Eso para mí es como la flexibilidad ideal que podríamos tener. Esto es un caso absolutamente inventado, pero sin embargo los tiempos son bastante aproximados a la realidad. Los segundos me los he inventado, pero vamos, después de testear durante 4 meses, esta es mi conclusión de lo que puede tomar hacer las diferentes tareas de procesamiento. Otra cosa importante a mencionar es que la mayoría de jobs que he hecho en mi maravilloso Draw.io aquí están disponibles en Turbinia por defecto, pero otros los he escrito yo porque necesitaban modificaciones que no he querido compartir porque el código es espantoso y lo tengo que limpiar. Pero bueno, tenéis mi handle, si me escribís por Telegram pues, y me conocéis 10 minutos, ya somos amigos y os puedo compartir lo que queráis, ¿vale? Esto es un ejemplo de procesamiento muy interesante. Si os fijáis, tenemos una parte de preprocesamiento que sería nativo de la evidencia, con lo cual si yo alimento a Turbinia un disco de BitLocker, Turbinia sabe, si yo le indico que es un disco de BitLocker, que tiene que intentar, si tiene la llave de descifrado, descifrarlo y convertirlo en un objeto disco, y lo convierte automáticamente. A partir de ahí, siendo un objeto disco, hay varios jobs compatibles, por ejemplo, Image Export, para sacar, como sabéis, es la extensión de plazo que permite extraer evidencias discretas de un disco, un strings, que bueno, si es vuestro rollo, pues se puede hacer un strings, también bulk extractor, etc., ¿no? Entonces aquí tendríais un árbol de procesamiento que es lo que Turbinia es capaz de hacer por defecto, out of the box. Además, hay un fix que hemos hecho, que hemos colaborado, hemos tenido la suerte de que aceptasen el pull request, en el que Turbinia estaba completamente enfocado en hacer forense en Google Cloud Platform, en GCP, porque la gente que lo mantiene es gente que trabaja en GCP. Entonces, funcionaba perfectamente en GCP y, como decía Pedro, yo cuando cloné el repositorio, creo que mis compañeros que están por aquí me estaban viendo esos días darle golpes a la mesa, pues no funcionaba. Entonces tuve que corregir una tontería, porque encontrar la tontería pues tiene su historia. Y bueno, me aceptaron la modificación y ahora la versión local funciona perfectamente. Hay una versión que funciona con Redis como
como gestor de colas, y hay otra versión que funciona con PubSub de GCP, si queréis hacer un nativo en la cloud. Por si hay alguien que desarrolle y le interesa los temas de forense, yo puedo comentarle todo lo que sé, porque la gente de Turbine, además, está buscando desarrolladores para la parte de Azure, para alguien que se encargue de mantener la parte de Azure, etc. ¿no? Además, si habláis con ellos en el open source de FEAR Slack, automáticamente os van a contestar con el roadmap. De hecho, una de las cosas que hemos modificado nosotros, que es la parte de recetas, surgió porque sencillamente un domingo por la tarde me metí en el Slack y empecé a preguntar, y uno de los chicos me dijo, mira, algunas de las cosas que has mencionado son cosas que tenemos en el roadmap y tenemos documentación interna y eso lo podemos compartir. Y lo pusieron en el repositorio. En el repositorio de Turbine de base hay un directorio que es de diseño y hay varios documentos de diseño. Así que no solamente tenéis los issues o la capacidad de poner issues, sino también tenéis la capacidad de coger un documento de diseño que tienen, asignaros el issue y empezar a trabajar. Y a mí me han revisado el código en cuestión de días cada vez. Y aparte, muy buenas revisiones. Me han enseñado muchísimo, porque yo soy de los que debuga con prints y cosas así. Entonces, me ha sido una experiencia didáctica maravillosa para mí. Esto es un ejemplo de procesamiento condicional utilizando receta, que es lo que os decía, ¿no? La idea es que esto esté en el próximo release de Turbinia. Es un pull request mío que está dando mucho que hablar, porque hay mucho comentario, pero comentario muy positivo y muy constructivo, ¿no? Pero al final he cometido varios gazapos, me he flipado bastante con la implementación y me han bajado, me han dicho, oye, vamos a calmarnos, y quizá esto un poquito menos. Entonces, al final está quedando muy bien. Esta es la pinta que tendrá una receta con casi toda probabilidad al final, ¿no? Aquí podéis ver que hay jobs que están definidos en la receta y jobs que no están definidos en la receta. Y la diferencia es que si yo a Turbine le digo, aquí tienes un blacklist de jobs y aquí tienes un whitelist de jobs, él me va a decir, bien, independientemente de lo que ponga tu receta, yo solo voy a ejecutar lo que tú me permitas, ¿no? Si yo no pongo ninguna restricción e indico la receta y pongo la evidencia, va a ejecutarme los jobs que tengan una receta con lo que yo le digo y el resto normal. Con lo cual, en este caso, me ha ejecutado la extracción de un artefacto custom que yo mismo he definido, que es el fichero install.txt en Amcache. Y luego, por otro lado, el propio Hive de Amcache, que es un artefacto forense definido en el repositorio de Forensic Artifacts, ¿no? Al final, tanto GRR, como decía Pedro, como Turbinia, todos funcionan con Forensic Artifacts. Así que es extremadamente práctico utilizarlo. Por otro lado, también utilizando Forensic Artifacts, hay un plazo job, que en este caso es un timeline que toma más o menos 7 minutos. Ahí está. Al final he hecho un timeline. Si os fijáis en las evidencias que he puesto, aquí, como decía Pedro, ¿no? Si tengo en el slide en que decíamos las cargas de trabajo, la tercera carga de trabajo es un triaje extendido sobre una campaña, TTP o incidente bien conocido. Entonces, yo tengo un forense muy repetitivo que hacer. Yo puedo perfectamente decir, solamente me preocupan evidencias de ejecución. Pues tengo aquí varias evidencias de ejecución predefinidas, hago mi timeline sobre eso y después puedo hacer otros timelines, ¿no? En este caso, pues el reactivo limitante yo diría que es este plazo ese pesor job de 8 minutos. No sé si habéis trabajado mucho con plazo, pero plazo es multihilo y funciona maravillosamente con la cantidad de cores que le eches. Además, puedes configurar la cantidad de trabajadores en la línea de comando, muy útil. Pero PSOR, de momento, que es que PSOR, digamos, funciona con un hilo. Entonces, tu limitante siempre van a ser esos 8 minutos, 6 minutos que tengas de juntar registros, ¿no? Como decía Pedro, una lista forense puede pasarse 5 días esperando por un log. Entonces, me parece a mí que 8 minutos tampoco es el fin del mundo. Está muy bien. Está muy bien. Este no va a ser el problema, digamos. Aquí hay un ejemplo, sobre todo hecho de forma completamente proporcionada, en que tendríamos en una sola máquina varios trabajadores funcionando o grupos de trabajadores haciendo el mismo forense en paralelo. Con lo cual, esos 18 minutos forman parte de los otros 45 minutos, ¿no? En un lado tendríamos... esto no está pensado para moverlo. ¿Sí? ¿Esto va a funcionar? Perdonad, es que soy un poco inquieto. Ole. Gracias. Tenemos un timeline parcial, registros de sistema operativo como logs operacionales y demás, directorios críticos, si es una máquina muy vertical, con un uso muy concreto, como una ATM, como una máquina industrial, etcétera, pues nos preocupa que escriban o que cambien ACLs en ciertos directorios, ¿no? Eso se puede mirar con parte de stack de plazo. No voy a entrar dentro de stack de plazo, pero sí os recomiendo que os miréis los componentes discretos que componen plazo, porque esas herramientas en sí son espectaculares y se pueden utilizar para miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta, no es por desviarme demasiado, ¿no? Pero hay un paquete que se llama DFUFS que utiliza plazo por debajo, pero que te permite escribir scripts que te abstraen contenedores, sistemas operativos, etcétera, de manera que los puedas navegar al estilo PS Drives, ¿no? O sea, como si fuera un disco normal y corriente. Es una interfaz muy útil para utilizar y que te permite navegar el disco en RAW y también te permite
observar los atributos nativos de NTFS cuando estás revisando los inodos, a diferencia de montar, por ejemplo, un disco NTFS en Linux, incluso con el driver de Linux, ¿no? Entonces, os recomiendo que os miréis Plaso. Plaso es una obra de arte y yo creo que lo han documentado parcialmente adrede para que la gente que se lo merezca lo pueda utilizar de verdad. Esa es mi recomendación. No entramos aquí porque tenemos 50 minutos, pero en fin. Hay una serie de jobs que corremos con los componentes individuales de Plaso y luego, por supuesto, en paralelo tenemos 1 hora y 45 minutos de procesamiento en que sacamos absolutamente todo. Sacamos un timeline con todos los hashers, extraemos todos los artefactos. ¿Qué vienes a...? ¿Me han pillado? ¿No? Sacamos todos los artefactos que consideramos relevantes, corremos un montón de plugins de volatility, toma mucho tiempo, ¿no? Pero eso lo hacemos completamente en paralelo. Bien, el siguiente paso del camino es TimeSketch, ¿no? En Turbinia integramos todo el código que hacía extracción que estábamos haciendo y además cuando descubrimos lo maravilloso que era Plaso, sencillamente utilizamos el API de Plaso y le prendimos fuego a todo nuestro código de procesamiento así de un plumazo. TimeSketch, para mí, es quizás el mejor proyecto del stack de forense que Google ha expuesto de forma extraoficial. Y sobre todo hay muchos mitos y malos entendidos sobre TimeSketch. Es muy importante entender que TimeSketch no es solamente un visor mono de timelines, que también lo es, sino también es un visualizador colaborativo de registros, con lo cual yo puedo tener una serie de timelines y puedo poner comentarios, estrellas, etiquetas y demás, y otra gente a la que yo he dado acceso puede mirarlo y suplementar mi análisis, ¿no? Por otro lado, tiene un agregador de líneas de tiempo, como decía, un sketch, es un grupo de timelines. Es una plataforma para la creación de analizadores, importantísimo. Mucha gente, como decía Pedro, escribe un montón de scripts y los encadena, y al final, cuando tienes un equipo de forense, que es más un green team que otra cosa, porque está todo el tiempo picando, tienes un montón de scripts que utilizan pues, herramientas libres. Pues, yo creo que el diseño que ha aplicado TimeSketch a exponer interfaces para que tú puedas escribir analizadores es de los mejores que he visto. Quizás no es lo más sofisticado del mundo, pero es lo suficientemente pragmático como para que una persona que no es un desarrollador pueda sentarse una tarde y a la vuelta de 4 horas tener un analizador. Es una cosa que yo he hecho de 0 a un analizador y os lo voy a mostrar, además ha habido huevos, os voy a mostrar el analizador porque es una prueba de concepto total. Pero bueno, es una interfaz muy útil, está integrado con Pandas, que para mí es una herramienta maravillosa para analizar grandes cantidades de logs en memoria. Evidentemente en el contexto de un forense. Para mirar más logs ya hay un SIEM o lo que sea. Por otro lado, hay un caballero que se llama Daniel White, que es Onager, que es uno de los mantenedores de Plaso, que ha creado una integración con Sigma. Y ahí fue cuando le prendimos fuego a la segunda parte de nuestro código, la parte de análisis. Pensamos, toda la industria de monitorización y respuesta a incidentes está convergiendo en Sigma por lo pragmático que es, por lo fácil que es parsear YAML, etc. Vamos a apuntarnos al carro de Sigma y, sobre todo, con las nuevas mejoras que incluyen validación condicional, campos extra y cosas por el estilo. Al final puedes crear reglas de Sigma y luego mantener versiones que tengan tus comentarios o tus drill downs o lo que sea y la regla de Sigma que estés heredando de otro repositorio, ¿no? Entonces no hay ningún sentido en escribir queries estáticas en scripts ni cosas por el estilo. Sigma es, en mi opinión, maravilloso para eso. Una vez más, tiene limitaciones, pero bueno, en fin, todo tiene limitaciones. Creación de informes técnicos. Aquí me flipa un poco, se pueden hacer informes en TimeSketch, pero es básicamente encadenar las vistas o búsquedas guardadas con una narrativa, con lo cual tú puedes analizar un timeline, crear vistas, que son búsquedas que tú vas guardando, grupos de logs que tú vas guardando, y luego crear un timeline, un meta timeline, digamos, que tenga pues, el párrafo de análisis y tenga los grupos de eventos que estás buscando. La mejor parte quizás, y una parte que yo no me esperaba, porque eso, típicamente la gente que se dedica a DeFir no se dedica a hacer desarrollo web, etcétera, y no dominan las plataformas tipo Flask, tipo Django, tipo G, todo ese rollo. Tiene una API REST que funciona perfectamente out of the box. Tú puedes perfectamente interactuar con una API REST, tanto para leer, como para escribir, como para analizar con TimeSketch. Así que podrías perfectamente nunca ver la interfaz de TimeSketch y utilizarlo muchísimo. Muy, muy útil. Para mí es el factor que para mí lo llevó a, digamos, a que sea mi plataforma sin duda de elección, ¿no? Y luego, como decía antes, integración con Pandas, maravilloso. Entonces, os voy a explicar los tipos de analizadores que hay en TimeSketch y os voy a explicar lo que hemos hecho con ellos, porque al final esta charla trata de una adición que hemos hecho a Turbinia y una adición que hemos hecho a TimeSketch, ¿no? La de Turbinia es una cosa que es relativamente oficial. ¿Nos quedan 7 minutos? ¿Sí? Lo puedo hacer en 11, pero no 7. Vale. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sé que puedo enrollarme a este nivel. Vale, analizador simple. Es un script. Utiliza la interfaz de TimeSketch y va de cojones, ¿vale? Etiquetador Sigma. Es un analizador de TimeSketch que etiqueta
cuando encuentra un hit de Sigma, te pone una etiqueta y es una etiqueta significativa. Genial. Tú pasas al analizador sobre tu base de logs o sobre tu sketch, que son todos tus timelines, y al final te vas a dar cuenta que las cosas que un humano no tiene que estar haciendo, como revisar patrones, regex y cosas estáticas en una regla Sigma, están todas hechas. Va muy bien también. También tiene la habilidad de construir sesiones a partir de logs y cosas por el estilo. Por otro lado, tenemos un analizador en cadena. Esta es la parte que a mí me parece más interesante. Es una iniciativa fantástica de abstracción por encima de TimeSketch. Lo que hizo el analizador en cadena es coger las prestaciones o los atributos de un evento y en función de que eso dé un positivo, lanza otras búsquedas o lanza otros analizadores. ¿Vale? Entonces pensamos, Sigma, porque aparte cuando descubrimos el tema de Sigma era todavía un pull request. Tuvimos que integrarlo en nuestro repositorio, pero gracias a ello está todo perfectamente ya hecho y funcionaba genial. Así que pensamos, ¿vale? Le ponemos fuego a todo lo que tenemos y lo que hacemos es crear esas reglas Sigma y crear un analizador de cadena que automatice nuestros drill downs. Esto es la clave, la madre del cordero, en serio. O sea, esto lo vamos a compartir en la tercera semana de febrero, porque está todo lleno de prints, pero funciona perfectamente. Entonces, aquí lo que hacemos es crear reglas Sigma adaptadas a nuestro logbase. Cuando hay un hit, entonces tenemos un analizador que revisa esos hits, esas etiquetas, y lanza drill downs que hemos creado nosotros. Entonces, por ejemplo, si hay un chico de nivel 2 del equipo que está todo el tiempo lanzando las mismas búsquedas, por ejemplo, coger esta clase B del potencial de movimiento lateral y buscarlo en el resto del logbase, por si acaso es un gusano o si es un movimiento lateral discreto, etc. Todo eso se puede hacer de forma estática. Pero también, y esto lo hemos implementado esta semana de forma muy responsable, soporta hacer extracción de un dato en dinámico y meterlo en el query, con lo cual también soporta que tú, por ejemplo, digas, tengo este evento, es un evento que tiene elementos de red, le pongo una regex y esa regex la pongo en este campo y luego la búsqueda estática que yo había hecho. Con lo cual ya no hace falta poner elementos estáticos, naif, en la búsqueda. El soporte para búsquedas dinámicas de momento es un poco rudimentario, porque yo tengo la tendencia a complicarme demasiado y que al final me tome 7 meses hacer las cosas, con lo cual ahora os quería hacer una pequeña demo de cómo funciona. Y a ver si puedo lograrlo. Si llego a tiempo, vamos. Entonces, he preparado 2 versiones. Esta, por si no chuta, está toda ya hecha de entrada. Con lo cual, voy a usar esta simplemente para que los organizadores no me maten. Va a ser lo mejor, ¿vale? Entonces, un organizador normal y corriente lo que te da es algo de este estilo, ¿no? Yo estoy en mis timelines, estoy revisando mis timelines. Entonces, yo, por ejemplo, podría tener lo que está etiquetado, ¿no? Pues yo puedo tener un campo, puedo tener un comentario. Por ejemplo, aquí vemos que la máquina... Quizá aquí mejor. Genial. Entonces, ¿sí? ¿Así cool? Sí, genial. Entonces podemos ver que hay un montón de cosas que no estarían en AutoTimeline. Aquí el volatility, por ejemplo, que de momento no nos ha ayudado demasiado en esta investigación, como veis, no existe. Sin embargo, tenemos unos cuantos elementos aquí que están etiquetados, pero si yo quito este filtro, de hecho creo que yo creo una vista para esto, ¿sí? Tengo la de ejecución, por ejemplo. Esto es un plugin de ejecución que escribí como prueba de concepto para ver cómo funcionaba la interfaz, ¿no? Este plugin tiene una pinta tal que así, es un script muy cortito, es muy sencillo. Como veis, son yo creo que 30 líneas de código. Y lo que hace es buscarme todos los elementos que son evidencias típicas de ejecución, como Shincache, Amcache, Prefetch, etc. Y luego me lo etiqueta con un campo que se llama Found Execution, ¿no? Si yo voy a cualquiera de estos eventos, veré un campo bien mono que se llama Found Execution, si es que lo puedo encontrar. Aquí está, ¿no? Y me dice el binario que se ha ejecutado. Con esto está sobre Elastic, con lo cual yo puedo crear unos informes y unos dashboards geniales, incluso en tiempo real según lo voy alimentando, ¿no? Otra cosa que os quería mostrar es el etiquetador de Sigma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo corro el analizador. Si yo estoy, por ejemplo, aquí y tengo mis timelines, yo cojo por ejemplo, el timeline de Sysmon y le puedo aplicar, por ejemplo, el etiquetador de Sigma Windows, que es uno que hemos modificado con lo que ya había. Y si la interfaz de Flask no me peta en la cara, os lo voy a mostrar. A ver. Hostia, pues no me está ayudando. A ver si puedo hacerlo en mi otro timeline. Sí, mira, le meto esta de Sysmon y luego la de Sysmon le añado este analizador. Igual es esta historia. Y perdonad, es que yo soy muy sensible a la luz y soy en modo oscuro a todo. Sigma Windows. Bueno, os prometo que esta mañana ha funcionado. Lamento muchísimo que no funcione. Sin embargo, el resultado
y he hecho bien en preparar entonces mi historia esta. El resultado es que yo tengo mi timeline con etiquetas, ¿no? Si yo tengo una vista guardada, yo tengo, por ejemplo, cuando he encontrado el drill down Sysmon RDP Settings Hijack, ha lanzado una query y me ha dado los elementos relacionados a ese evento con el hit de Sigma, me ha hecho un comentario de lo que puede significar. Esto es utilísimo para tus analistas más junior, que puedan ver en inglés o en castellano lo que significa lo que están viendo. Y luego, además, me ha creado una cadena, ¿no? Que significa, entiendo que este evento es el central y, sin embargo, hemos creado una cadena que significa están todos juntos. Esa cadena, luego, yo puedo hacer algo tan útil como decir, pues tengo esa historia, ¿no? Pues tengo esa historia y yo digo, evento sospechoso. Guardo y después puedo perfectamente meter esta historia. Entonces tengo aquí un comentario que he hecho, que en la vida real sería un párrafo real, y las vistas. Y puedo seguir haciendo eso y crear un timeline técnico de las cosas que yo he ido viendo, ¿no? Entonces la aportación que hemos hecho Pedro y yo es aprovechar las prestaciones nuevas de este mes nativas de TimeSketch para que estas vistas se creen automáticamente. Estas 3 vistas se han creado automáticamente. Yo lanzo TimeSketch, levanto las evidencias, corro el analizador y automáticamente se me crean tanto las vistas guardadas como las vistas. Por ejemplo, esta es una de movimiento lateral, ¿no? Pues hay 30 eventos de movimiento lateral usando PowerShell y puedo observar también que vienen tanto de Plaso como de Sysmon, con lo cual también tengo, digamos, el mismo evento respaldado por varias fuentes de evidencia. Muy, muy interesante. Siento haberme pasado tanto de tiempo. Creo que he dado en el clavo, ¿no? Y 40. Soy Jorland en todas las redes sociales, Pedro es Conexión Inversa. Si tienes cualquier duda o pregunta o si queréis que os apoyemos a construir vuestro entorno de análisis como podamos, pues estamos encantados. El código de la creación automática de vistas lo vamos a compartir la 3ª semana de febrero. Porque las siguientes 2 semanas pues voy a intentar descansar todo lo posible. Y con eso yo diría que ya estamos. Ah, sí, quería mostraros el YAML del plugin que hemos escrito, ¿no? Es simplemente poner eso. Tenemos la query dinámica y la query estática. El comportamiento actual es que si hay un enriquecimiento dinámico, el estático se ignora. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, sacar la clase B y buscarlo en el mensaje. Es la versión más naif de esto. Y luego el comentario que queríamos poner. Siempre que pongáis eso en un fichero, en una carpeta concreta, y exista el campo, se creará una vista automáticamente con vuestro análisis. Y ahora sí, ya está. Si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Y al fondo, por favor? No te me escapas, ¿eh? Hola. Enhorabuena por la charla. Me parece una pasada lo que estáis haciendo. Un trabajo increíble y tenía algunas preguntas. En primer lugar, no sé si habéis trabajado con Velociraptor, que es muy parecido a GRR, entiendo que sí. No sé si veis alguna diferencia, si os podéis comentar algo sobre esto. Por otro lado, también, no sé si se ha planteado el despliegue de una herramienta de este tipo en pleno incidente, más allá de tenerla. También digo que he llegado a la diapositiva 9, ¿eh? Las anteriores no las he visto, entonces, perdonad. Ha llegado después de la charla. Algo. Sobre todo era eso. ¿Velociraptor, Pedro? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el tema de Velociraptor, sí, efectivamente. El tema, nosotros hemos pensado tanto que se pudiera ejecutar, o sea, tiene similitudes, no 100%, pero tiene algunas. El tema está en que nosotros lo hemos pensado tanto para ejecutarlo en el propio equipo, o sea, tenerlo dockerizado y tenerlo aquí, como distribuido, ¿vale? Y eso Velociraptor todavía no tiene nada puesto en la nube, con lo cual nosotros hemos pensado un poquito más en ese aspecto, ¿vale? En cuanto al funcionamiento, hombre, Velociraptor tiene unas reglas fijas propias en código y no son abiertas, con lo cual es difícil luego implementar más cosas. Nuestro es totalmente abierto. La segunda pregunta es si hemos hecho en algún caso, bueno, acabamos de acabarlo, entre comillas, para llegar a la presentación y hacerlo. Todavía no tenemos nada puesto, pero vamos, es la herramienta que vamos a utilizar. Muchísimas gracias. Sí, la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál era? Hablabas de las operaciones de respuesta a incidentes y el uso de la herramienta. Sí, un poco, porque en ocasiones este tipo de herramientas sí he visto casos en los que GRR, etcétera, las despliegan. Por ejemplo, pues no sé, Spotify lo tiene montado, hay otros, y lo tienen para estar monitorizando y si ocurre algo, actuar.
hay otros casos en los que hay gente que está intentando trabajar, oye, llega una compañía, tiene un problema y tengo que desplegar rápidamente. Sí, sí, sí. Pedro comentaba, es que al principio de la charla, una cosa que nos pasa mucho en charlas técnicas es que la gente se pasa años investigando y 50 minutos explicando y 2 personas de público entienden la charla. Entonces, Pedro se pasó un buen rato explicando el contexto, ¿no? Entonces, nosotros no usamos en el trabajo estas herramientas porque la estrategia que hemos escogido en el trabajo, que también es decisión nuestra, por cierto, ha sido un poco diferente por un tema de presupuesto, un tema de enfoque, un tema de tiempos, o sea, hay que coger la mejor herramienta para lo que se hace. Hemos investigado nuestro tiempo libre desde, yo creo que agosto del año pasado, y hemos terminado contribuyendo a proyectos abiertos, pero estamos totalmente focalizados en procesamiento y análisis. La parte de adquisición, en nuestra opinión, hay herramientas comerciales propietarias que están tan por delante en este momento que en el contexto de un incidente sería injustificable no utilizarlas. El tema de GRR, Pedro también tiene un slide sobre la madurez operativa de un entorno. Si tú tienes un entorno que tiene una madurez operativa tal que tiene registros de auditoría específicos para cada sistema y tienes un bastionado correcto para que tus máquinas monouso solo experimenten ciertos eventos y puedas tener una base buena para anomalías, GRR es maravilloso, porque tú puedes crear flujos de GRR buscando exactamente lo que necesitas. En un entorno que no tiene ese nivel de madurez, GRR es mucho menos útil porque estás buscando una aguja no en un pajar, la estás buscando en un establo, ¿no? Entonces, esa es nuestra perspectiva desde el punto de vista de GRR. ¿Qué más quisiéramos que usar GRR? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Pues un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.